Todos los jueves a esa hora, Voces de la Naturaleza está con ustedes. Muy buenos días, David, ¿cómo estás? Estamos bien, ingeniero. Hoy tenemos un programa bastante bueno y especial porque está nuestro amigo Manuel González aquí con nosotros. Manuel González, casi todo el pueblo agropecuario dominicano lo conoce porque hace unos buenos años que está dedicado profundamente al análisis de cuestiones y asuntos claves de la agropecuaria. Hoy lo traemos al programa porque queremos que él nos explique a nosotros y a ustedes que nos ven ahí una serie de gráficos que ofrecen elementos muy interesantes sobre cómo andan las lluvias en la República Dominicana, que es un elemento del clima fundamental para la producción. Manuel, ¿cómo tú estás? Buenos días, Paino, buenos días. Bueno, antes que nada, primero darle las gracias a ustedes por la invitación. Y segundo aspecto del tema, si ustedes se han dado cuenta, ya hoy estamos a 14 de noviembre, y si ustedes se fijan, en julio, en agosto, en septiembre, en octubre, por nuestro país nos pasaron tormentas tropicales. Dichoso. Ya, no, dichoso en parte, ¿tú entiendes? Porque siempre es bueno que a veces esta tormenta, porque ayudan primero a recargar la presa, a poner humedad en los suelos también. ¿Tú entiendes? Entonces este año hasta octubre, por suerte. Es que en política los partidos que dan 100 días a los gobiernos, por ahora la naturaleza le ha dado un año y pico a Danilo sin problema de decirle de ese tipo. Pero hay que decirlo, o sea, mira, por ejemplo, un producto de que haya ocurrido este año una alta productividad, por ejemplo, en el cultivo del arroz, una grandísima productividad, ha sido eso, o sea, porque al haber menos nubosidad, al haber menos tormenta. Cuando tú le llamas gran productividad del cultivo de arroz, ¿de qué rendimiento estamos hablando? Elevada productividad viene siendo, yo te digo, 4.8 quintales por tarea de arroz blanco. Pero eso no es una productividad para competir, digamos, en producción arrocera a nivel mundial, porque es alta porque está sobre el promedio mundial. Es alta porque está sobre el promedio mundial, está sobre 5 toneladas por hectárea de arroz pálido. ¿Y por qué no podemos competir entonces en el mercado con el arroz nuestro es más caro que el No, porque es que hay otros factores que hay que tomar en consideración en un país, ¿no? Antes de hablar de la lluvia, vamos a decirlo. El primer factor es el factor costo-país. El factor costo-país es el principal elemento que distorsiona la competitividad en el campo. O sea, tú puedes ser competitivo produciendo arroz, comparado, por ejemplo, con otros países, por ejemplo, como el caso Perú, ¿ya? Pero resulta que los costos aquí son mucho más elevados. Costos producto por, primero, aspecto energético, combustible, costos, por ejemplo, que se utilizan, por ejemplo, para las bombas de agua, que no sería necesario tenerlo en arroz, las bombas de agua, pero hay zonas que sí se utiliza. Pero también están los costos de los insumos que se importan, fertilizantes, agroquímicos. Ya, o sea, lo que está diciendo es que podemos ser, digamos, buenos en productividad, pero eso no quiere decir que seamos eficientes. Eso es lo que te quiero decir. No, eficientes sí somos. Lo que no somos es competitivos por los costos que inciden en la producción nacional. Es que la eficiencia se trata de eso, Manuel. No. Se trata es que un productor puede utilizar un herbicida X en República Dominicana y ese mismo herbicida X en Argentina, y resulta que ese producto en República Dominicana te cuesta 3 veces más o 2 veces más que el mismo herbicida que te utilizan en Argentina. Esas son las cosas que el Ministerio de Agricultura debería estar tratando de averiguar. ¿Por qué? Es que no solamente el Ministerio de Agricultura, es un conjunto. O sea, ahí está el Ministerio de Hacienda, ahí está Banco Central, ahí está todo el tinglado económico que gira en torno a la agricultura. Porque la agricultura no es un ente solo único, depende de otros factores. ¿Tú entiendes? También está el mismo costo de la mano de obra. Ya los mismos aspectos tecnológicos. Por ejemplo, aquí en nuestro mismo país, un productor puede ser mucho más eficiente que otro siendo vecino, simplemente con uso de tecnología, variedades mejoradas, por ejemplo, el caso del no trasplante. Aquí se trasplanta fundamentalmente por el problema de la maleza. Si tú sabes manejar correctamente los herbicidas, tú no tienes por qué trasplantar.
Entonces, muchas veces cuando tú metes a una persona a sacar la hierba en el campo, ya la maleza, esa hierba ya hizo el daño. O sea, es un aspecto simplemente... Porque ya semilló y ya va a quedar ya semilló y ya compitió. Acuérdate que, por ejemplo, pero el caso de la equinocloa... yo sé que ese es un tema que lo apasiona mucho a usted, pero vamos al tema... Sí, no, el tema de la lluvia, sí. Oye, verdad. Vamos a analizar la cuestión de la lluvia. Esta variación en la lluvia y esta influencia sobre los cultivos y sobre la vegetación general en el país. Usted planteaba que en los últimos tiempos no ha habido una tormenta. Este último año. O sea, porque en los últimos tiempos, si hablamos de tiempo, de 10 años, sí, los últimos 5, 6, 7 años, o sea, aquí podemos decir que el régimen pluviométrico de la República Dominicana ha sido positivo. Y por eso nosotros enviamos este gráfico que a ti te gustó tanto, Paino, sí, que yo le mostraba aquí al público. Pónselo allá. ¿Ya? Por ejemplo, ahí están los últimos 5 años, del periodo de enero a octubre. Esta es la zona. Enfóqueme el gráfico. Enfoque el gráfico. Esta es la zona norte. Por ejemplo, en el año 2009, de enero a octubre, la normal fue superior. O sea, las lluvias que cayeron. Puede ponerlo para fue superior. Fue superior en el año 2009 a la normal. La normal acumulada. Ahí tú la puedes ver abajo. En el año 2009 cayeron 1.336 milímetros. Este año han caído 1.130. Pero viene la pregunta. O sea, ha sido menor este año, 2009. Míralo ahí. ¿Ya? Menos 5.4 milímetros de lluvia. Porcentaje. O sea, porque eso se calcula en desviación de precipitaciones. Okay. Entonces, tú observas el 2009, que hubo también tormenta, mucha tormenta, el Gustav, Hanna. Tú ves después el año 2010, 38.9, esto es la zona norte, son las 14 provincias de la zona norte del país. Okay. El año 2011, 10.5, y el año pasado, si tú agarras, toda esa pluviometría, toda esa lluvia. El año pasado cayó, en ese periodo de tiempo, cayó Isaac y cayó Sandy. ¿Ya? Tú te fijas, 35.7. Este año, sí, menos 5.4. Ahora observemos ahora... La zona sur. Esa zona norte comprende... No, pero espérate, antes de tú continuar, ¿cómo que este año es menos 5.4? ¿Qué es lo que significa? Menos 5.4 la desviación de la precipitación. Ha caído menos agua este año que lo que ha caído en los últimos 30 años. No, en los últimos 30. O sea, la normal es los últimos 30 años. Siempre la normal son 30 años. Entonces, la normal es 1.130. En el año 2013 ha caído 1.069. ¿Ya? O sea, aproximadamente unos 80, 85 milímetros menos. Pero en base a este número, ¿qué es ese? O sea, en base a los 38. Pues tú haces el cálculo de la pluviometría que cae en el periodo determinado frente a la normal. Tú siempre tienes que calcular frente a la normal. Ahora bien, esto es en la zona norte, que comprende las provincias. Ahí está Santiago, ahí está La Vega, ahí está Hermanas Mirabal, ahí está María Trinidad Sánchez, ahí está Sánchez Ramírez, ahí está Samaná, ahí está también Montecristi, que cae poca pluviometría. Pero eso es cuando tú agarras la normal de 20 estaciones que uno toma normalmente al azar. Hay más estaciones, claro está, pero ese es el promedio. Entonces, para que el público entienda, la normal sería, digamos, una curva que va por encima de los picos de cada uno de los años. No. La normal es la cantidad de lluvia que en el promedio de enero a octubre ha caído durante esos 30 años. Promedio. Entonces, si tú comparas la normal, o sea, las lluvias que cayeron en el 2013, de enero a octubre, frente a la normal ha sido menor. Ha caído menos 5.4. Menos 5.4%. Pero es la región norte. Sí. Eso se puede considerar todavía normal. Pero en la región sur, que es un poquito más, ha sido un poquito más fuerte, pero en la región sur, observe ahí, señor director. Enfócame el cuadro. Si tú te fijas, en la región sur, independientemente, ¿qué es la región sur? La región sur comprende las provincias del este, Santo Domingo, también Barahona, también comprende Bauruco, Independencia. Si tú observas, el año 2009, que fue un año de tormentas, sin embargo, en el año 2009, en la cantidad de las estaciones que se monitorean, que son 19, las lluvias fueron menores ya a la normal. Y este año es menos 7.2. El año pasado, ahí tuve el efecto Sandy, el efecto Isaac, ya en el 2012 23.7, pero tuve este año menos 7.2. Ese rango de entre más 10
10% y menos 10% está dentro de lo normal. O sea, no se puede decir que sea crítico, ¿ya? Que se le puede decir, esto es un año seco. No, no se puede decir que sea un año seco. Año seco sería si fuera menos 10%. ¿Tú entiendes? O sea, superior a menos 10%. ¿A qué se debe que en el 2009 teníamos un 15.2 por debajo de la normal y en el 2013 con menos fenómenos naturales tenemos menor? Ahí está el detalle. Primero ahí está dentro de la casuística de la cantidad de estaciones. O sea, yo te tengo que decir que eso fue por la cantidad de estaciones evaluadas. O sea, son 19. O sea, y estas son tomadas al azar. Pero, por ejemplo, ahí, aunque dice menos 15.2 en la región sur en general, que comprende todas las provincias de la región sur, ¿ya? Pero, cuando digo región sur, me refiero también a Santo Domingo. Ahí está Baní, ahí está Monte Plata, ¿tú entiendes? Como tal. Pero en una parte del sur sí hubo más agua. O sea, en la zona entre Neiva, Jimaní, ¿ya? Está sobre la normal. Aquí yo te traía, lamentablemente, mira, fue en el momento que estábamos imprimiendo, Paino. Tú te puedes dar cuenta que se dañó la impresión en ese momento. ¿Tú entiendes? Tú, por ejemplo, aquí hay una estación, supongamos, aquí está la estación Neiva. En la estación Neiva, en los últimos 4 años, un 90% de lluvia ha caído superior. ¿Un 90%? Por encima de la normal. Bueno, entonces, hay una explicación. Porque esa ¿Tú zona entiendes? Pero en el resto, por ejemplo, Barahona, ya, en Azua, por ejemplo, el año pasado cayó en un mes todo el agua que caía en un año y medio. Por ejemplo, eso es un caso, o sea, eso es una muestra. Pero la observación tuya, que señala que tanto en el norte como en el sur, este año, en este periodo que tú analizas, los últimos 3 meses son. No, es los últimos 10 meses. O sea, yo hago el análisis de los 10 meses. Ha caído menos agua que el año pasado y los que últimos 30 años. Es interesante porque yo entiendo que históricamente lo que aquí llamamos invierno, final del año y principio de cada año, es más seco, ¿verdad? Sí, positivo. Por tanto, deberíamos esperar menos agua todavía que la que ya ha caído, ¿verdad que sí? Bueno, mira, no me quiero adelantar a eso. Yo cruzo los dedos mucho en este aspecto y es por lo siguiente. Mira, por suerte, la Oficina Nacional de Meteorología publicó en el día de ayer el índice de humedad de los suelos del país. Ellos hacen un excelente trabajo publicando esto porque te da un elemento. Si hasta octubre había un índice sumamente seco en la gran mayoría de las regiones del país, con estas lluvias que cayeron en noviembre, la primera semana, o sea, recuerda la semana pasada, el sábado antepasado. Inmediatamente tú hiciste eso, ahí mismo parece que tú llamaste la lluvia. Espérate, así me dijo don Antonio Coco, tú sí fuiste boca chivo, por fin cayó el agua, porque estábamos, óyeme, es preocupante, porque normalmente en este mes de noviembre, normalmente se inicia lo que le llamamos la sequía estacional. Sí. La época seca estacional, o sea que ocurre siempre en diferentes zonas del país donde el régimen pluviométrico disminuye con respecto a los meses de mayo, julio, agosto, septiembre, ¿tú entiendes? Normalmente disminuye. Entonces, por eso siempre uno vive agitando a la gente diciéndole que, señores, los ganaderos, señores, las vacas no recogen pasto, las vacas no recogen heno ni ensilan, son los ganaderos que tienen que dedicarse a sembrar la hierba que necesitan las vacas, ¿me entiendes? Entonces es necesario que siempre, independientemente, la gente siempre tiene que tomar medidas de índole preventivo, ¿tú entiendes? Pero, ingeniero, yo pienso que esto está, o sea, por lo que tú acabas de plantear, es que hay una variabilidad, o sea, que no podemos como predecir a tiempo en cuanto a la pluviometría en el país. O sea, ha habido unos cambios. Nosotros los ambientalistas trabajamos mucho sobre lo que es el cambio climático actualmente. Y parece que está siendo visible estas variaciones, porque en lugares donde no llovía, como tú decías, como Azua, han caído agua que resumen el agua de año y medio de pluviometría. Entonces puede ser que haya cierta relación, ingeniero, con estas variaciones en la pluviometría y el problema del calentamiento global. Mira, sobre ese aspecto yo quiero hacerte 2 señalamientos. El primero es el siguiente. Lo que está ocurriendo
hasta ahora, de enero a octubre, está dentro del parámetro normal. Ah, ok. O sea, no se puede decir que hay una gran variación. Si pasara, o sea, lo que sí salió de lo normal fue el exceso de lluvia que hubo el año pasado y el año antepasado. ¿Tú entiendes? O sea, porque ahí sí hubo más, o sea, sobre la normal, o sea, sobre 10%. Cuando te cae 35% más de lluvia o cuando te cae menos 35% menos de lluvia, ¿ya? Ahí ya tú tienes que observar bien el fenómeno, ¿tú entiendes? Pero lo que va este año está dentro del parámetro de lo normal. Ahora bien, sí existe, el fenómeno existe, bueno, algunos le dicen calentamiento global, yo le diría un cambio ambiental. Cuando tú, por ejemplo, si tenías, por ejemplo, en una ciudad que no había una calle y construyes una calle y en ese mismo lugar, en esa calle, se te mudan 200 personas y en esas 200 personas hay 40 vehículos, ¿tú entiendes? Obligado a que la temperatura en esa zona te aumente, ¿tú entiendes? Porque hay que verlo también de esa manera, ¿tú entiendes? Entonces, lo fundamental es respetar la naturaleza. Manuel. Sí. Yo sé que vinimos para que tú conversaras sobre estos temas climáticos y especialmente sobre el tema de la lluvia, pero yo quiero aprovechar tu presencia aquí porque tú eres un hombre bastante polémico en el sentido que te gusta el debate. Y el ministro de Agricultura hizo un pronunciamiento en estos días que me llamó la atención porque aquí en este país vivimos inventando, creyendo que los perros se bajan con longaniza todavía, y se hablaba de que íbamos a suplir de una serie de productos a Venezuela para, como quien dice, canjearlo por petróleo para fines de pagar la cuota de Petrocaribe. El ministro anunció claramente que no es posible venderle habichuelas negras a Venezuela porque en el mercado mundial ellos la adquieren unos $400 por tonelada más barata. Entonces, eso tiene mucho que ver con nuestro país, especialmente con el Valle de San Juan de la Maguana, donde los agricultores pues tenían la esperanza de que iba a haber mucha inversión para producir habichuelas negras y vendérselas a Venezuela. Pero lo que pasa es, lo mismo que hablábamos ahorita, que nuestra habichuela es demasiado cara y por consiguiente no se puede colocar en el mercado mundial o vendérsela a Venezuela, que tiene otras oportunidades. ¿Qué tú crees que podemos hacer? Porque definitivamente sabemos que nuestro país todavía tiene muchas oportunidades en la agricultura, especialmente en un valle como el San Juan de la Maguana, pero efectivamente no podemos producir, no podemos ser competitivos con otros países porque los costos de producción aquí son demasiado altos. Podemos producir y podemos ser competitivos. Ahora, la palabra clave está en dos aspectos. Primero, mira, aquí se habla y existe, porque existe por ley, de la Estrategia Nacional de Desarrollo. ¿Ya? Entonces, mientras los ciudadanos no nos empoderemos de esa Estrategia Nacional de Desarrollo y que nuestro país debe de ir hacia un lugar específico, determinado, que lo plantea la misma estrategia. ¿Tú entiendes? Entonces, mientras no nos aunemos todos, porque el problema no es agricultura, el problema somos todos. En ese sentido, ¿qué dice la Estrategia de Desarrollo? Porque el tema de la planificación, ¿verdad? Sí, ahí está, entra dentro de la planificación, que tú, por cierto, eres un experto en planificación, y también hay un aspecto que yo vuelvo y lo reitero, y lo reiteré desde el mismo inicio del programa. Para ser competitivos, tenemos que revisarnos en el país entero. No es solamente la agricultura, ya hay factores que inciden en la producción que limitan esa competitividad. Y lo que dijo el ministro de Agricultura fue totalmente correcto. Hay que decirle la verdad a la gente, ¿tú entiendes? O sea, hay que decirle la verdad a la gente siempre. No es verdad que si Venezuela puede adquirir una habichuela negra a 1.400, 1.500 pesos, ¿cómo la vamos a vender aquí a 2.600? O a 2.700 o 2.500. Pero es que volvemos al problema de productividad, Manuel, porque los agricultores dominicanos producen un quintal y medio de habichuelas por tarea, por problemas de tecnología y de inversión. Sin embargo, en el mismo Valle de San Juan de la Maguana, yo he ido a la finca de Manuel Castillo y él produce 5, 6, 7 quintales de habichuelas por tarea y 8 o 10 quintales de maíz por tarea, y eso nunca se ha visto en otros lugares. ¿Por qué? Porque emplea tecnología. Y hace e invierte. Esa es la clave, tecnología e inversión en el campo. Y por eso tú estás viendo
que se ha incrementado las ayudas en el campo a los productores, ¿ya? Bueno. Para adquisición, uno, de tecnología y que esté a tiempo el crédito, que es fundamental. Porque tú mismo, tú debes recordar cuando tú estabas en el Banco Agrícola, que muchas veces no te llegaban los fondos, tú no tenías los fondos disponibles a tiempo. Y eso es un aspecto que es una limitante también. Ahora, por suerte, hemos tenido los fondos a tiempo. El presidente Danilo sí ha estado ayudando, ayudas puntuales y directas en muchos lugares del país. Ojalá que eso prosiga, pero lamentablemente el programa hoy tiene que terminar porque el tiempo ya se acabó. Oye. Así que, Manuel, yo quiero que tú vengas con frecuencia porque comentemos estas cosas aquí, porque aquí hablamos voces de la naturaleza. Todo lo que tenga que ver con el campo y con el clima y con la naturaleza global, pues nos interesa. Hasta el próximo jueves, amigos y amigas.